El viento lleva tus palabras, viajan lejos sin cesar. La tierra siente tu cariño, naturaleza va a sanar. Ciencia ayuda a la gente, tecnología el bienestar. Todos juntos solidarios, este mundo va a cambiar. Palabras al viento, unidos por un sueño. Cuidemos el planeta, juntos sin detenernos. El sol brilla en el cielo, verde vida en el jardín. Amor por la tierra, crecemos sin fin. Ríos llevan esperanza, bosques dan su paz, mariposas vuelan alto, nuestro hogar abrazarás. Palabras al viento, unidos por un sueño. Cuidemos el planeta, juntos sin detenernos. Bienvenidos sean a la escucha de un nuevo espacio de Palabras al Viento y agradecido por sintonizar Radiópolis en la 92.3 de la FM de Sevilla, donde Carissa Vélez nos habla del libro Privacidad es Poder. Continuamos una iniciativa para evitar la pérdida del valor de la lana de oveja y sobre Survival, un movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, y finalizamos hablando de la restauración de los pozos de la nieve en la Sierra de Espuña. Nos vigilan. Sabe que estamos leyendo estas palabras. Gobierno y cientos de empresas nos espían, a ti y a todos tus conocidos. A todas horas, todos los días, rastrean y registran todo lo que pueden. Nuestra ubicación, nuestras comunicaciones, nuestra búsqueda en Internet, nuestra información biométrica, nuestras relaciones sociales, nuestras compras, nuestros problemas médicos y mucho más. Carissa Vélez es profesora asociada de la Facultad de Filosofía y del Instituto de Ética de Inteligencia Artificial, así como miembro del Hertford College de la Universidad de Oxford. Nos habla de su libro Privacidad es Poder. Hola, soy Carissa Vélez, soy profesora en la Universidad de Oxford, en el Instituto de Ética e Inteligencia Artificial, y soy autora del libro Privacy is Power, Privacidad es Poder, que se va a publicar en español con debate en otoño. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en los siguientes años es regular a las grandes tecnológicas. Nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que han venido antes de nosotros, fueron capaces de regular a las industrias de su tiempo, desde los ferrocarriles hasta los textiles, los automóviles, los aviones, la comida, las farmacéuticas, y ahora es nuestro turno de regular a la gran industria de nuestro tiempo. El reto es lograr tener el mismo número de derechos y de la misma calidad que teníamos antes de que llegara el Internet. Y para esto va a ser fundamental poder defender mejor nuestro derecho a la privacidad. En el libro lo que argumento, entre otras cosas, es que es momento de terminar con la economía de datos.
Este modelo de negocio es absolutamente tóxico. Las ventajas que nos ofrece son muy pocas, las podemos conseguir de otra manera, y las desventajas son gigantescas. Está erosionando la igualdad. A ti y a mí no se nos trata como iguales. Dependiendo de qué ordenador tengas, dónde vivas, qué compres, qué buscas, nos pueden tratar muy diferente. Podemos esperar más o menos tiempo para que se nos atienda. Podemos pagar diferente precio por el mismo servicio. Podemos ver diferentes oportunidades. Por ejemplo, si eres hombre, vas a ver anuncios para trabajos mejor pagados que las mujeres. Y esa erosión de la igualdad está también asociada a una erosión de la democracia. Cada vez más estamos atrapados en guetos de información, porque todo lo que sabemos sobre el mundo lo percibimos sobre todo a través de nuestras pantallas, y nuestras pantallas no nos muestran una representación fiable de la realidad, sino que nos muestran una representación de lo que las empresas creen que somos, de nuestro perfil psicológico. Y eso nos está polarizando y está haciendo que sea muy difícil un debate cordial y racional entre ciudadanos. Entonces, la privacidad es fundamental, porque mientras nuestros datos personales sigan vendiéndose y comprándose, muchas veces se venden al mejor postor, y muchas veces esa institución o esa persona no es alguien que tenga el bien común en mente. Van a seguir habiendo abusos de todo tipo, desde discriminación hasta intentar cambiar el resultado de las elecciones. Una de las cualidades más importantes de la privacidad, que normalmente no se aprecia suficiente, es que la privacidad es colectiva. Sí es individual, pero también es colectiva. Entonces, por ejemplo, si yo hago un test genético, no solamente estoy dando mis datos, sino estoy dando datos sobre mis hermanos, mis padres, mis futuros hijos, mis primos lejanos que no conozco, pero que pueden tener consecuencias graves por esos datos, que ellos no dieron consentimiento. Y de la misma manera, con Cambridge Analytica podemos ver que solamente 270.000 personas dieron su consentimiento para que la firma recolectara sus datos, y con esos datos Cambridge Analytica pudo acceder a los datos de 87 millones de personas que no accedieron, y con esos datos pudieron hacer una herramienta con la que podían perfilar a todos los votantes e intentar manipularlos a través de propaganda personalizada. Así que es urgente regular la privacidad. La regulación europea ha sido un paso muy importante en la dirección correcta, pero definitivamente no es suficiente. No es suficiente porque vemos todos los días que hay nuevos escándalos. Entonces, entre los muchos cambios que hay que hacer, hay que prohibir la venta y compra de datos personales. Incluso en los mercados más capitalistas estamos de acuerdo que hay ciertas cosas que no se deben de poder comprar y vender. Por ejemplo, los votos, las personas, el resultado del partido de fútbol, y los datos personales deben de formar parte de esa lista. También hay que prohibir los anuncios personalizados y los contenidos personalizados, porque se dan muchos abusos, como por ejemplo la propaganda personalizada e individual. Y de nuevo, es algo que todas las ventajas que nos da la podemos conseguir de otra manera, y las desventajas son demasiado altas, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad. Además de eso, hay que implementar deberes fiduciarios, que son deberes de cuidado que se le debe un profesional a su cliente. Entonces, por ejemplo, hay un deber fiduciario de los médicos a sus pacientes, de los abogados a sus clientes, de los asesores financieros. Son relaciones profesionales en donde hay mucha simetría y en donde el profesional puede tener conflictos de interés. Entonces te puedes imaginar que un doctor quiera operarte porque quiere ganar más dinero o porque quiere practicar sus habilidades, y no puede hacerlo a menos de que sea en tu propio interés, para tu propio beneficio. Entonces, cualquiera que quiera manejar nuestros datos, como es algo muy personal, tan personal como tu cuerpo, tu caso legal o tus finanzas, puede hacerlo siempre y cuando acepte un deber de cuidado para contigo, de tal manera que tus datos solamente se utilicen para favorecerte y nunca en tu contra, nunca para discriminar en tu contra, y todo el tiempo con tu consentimiento. Además, hay que prohibir cierto tipo de inferencias y cierto tipo de manejos de los datos, sobre todo en casos en donde
el sujeto de datos no puede dar su consentimiento porque son datos que son en realidad colectivos o que se pueden inferir de datos que no son los que la persona ha dado. Otra cuestión muy importante que tenemos que atajar es la ciberseguridad. De momento somos mucho mejores recolectando datos que cuidándolos, y eso es un grandísimo problema, no solamente para los individuos, de nuevo, sino también para la seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, hace un año o así, el New York Times sacó un artículo en el que se mostraba que 2 reporteros que no sabían mucho de tecnología, a través de conseguir los datos personales de un data broker, fueron capaces de identificar dónde estaba el presidente de los Estados Unidos. Esto a través de uno de los teléfonos de un agente de seguridad del presidente. Si el presidente de los Estados Unidos no está seguro, el resto del país tampoco lo está. Y si el presidente y los Estados Unidos no están seguros, pues ¿qué podemos decir del resto de los países y del resto de las personas? Entonces tenemos que implementar niveles mínimos y básicos de ciberseguridad. Y a través de estas medidas y otras que propongo en el libro, podemos volver a un estado en el que se nos trate por nuestros méritos y no por nuestros datos, en el que se nos trate como iguales y no porque somos hombres o mujeres, gordos o flacos, porque vivimos en una ciudad o en otra, o en un barrio o en otro. Porque de otra manera, cada vez más vamos a ser víctimas de los algoritmos, víctimas de decisiones que ni siquiera sabemos cómo se hacen, ni quién las hace, ni cuándo las hacen. Y poco a poco vamos a ir perdiendo el control de nuestra sociedad y nuestra democracia. En la era digital, los datos son poder. Y si le damos demasiados datos a las empresas, les estamos dando demasiado poder, y no nos debe sorprender que luego sean las que estén pues, haciendo las reglas del juego. Si les damos demasiados datos a los gobiernos, estamos cayendo en el riesgo de algún tipo de autoritarismo. Para que la democracia sea fuerte, el poder tiene que estar en la ciudadanía. Y en la era digital eso significa que la ciudadanía tiene que tener el poder sobre sus datos personales. Puede sonar un poco radical esto de querer terminar con la economía de datos. Pero en primer lugar hay que recordar que en el pasado hemos terminado con otro tipo de actividades económicas porque nos parecían demasiado tóxicas para la sociedad. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que lo que es realmente extremo, lo que es realmente radical, es tener un modelo de negocios que dependa de la violación sistemática y masiva de derechos. Eso es completamente inaceptable y no tendríamos que acostumbrarnos a ello, ni aceptarlo. Ante la pérdida de valor de la lana en el mercado, los investigadores trabajan en la búsqueda de nuevos usos que la revaloricen. Javier Badia, un veterinario zaragozano, coordina el proyecto innovador con el que pretende confeccionar plástico para diferentes usos, integrando la fibra de las lanas de la ganadería de ovino. Hace ya unos cuantos años que la lana de las ovejas perdió prácticamente todo su valor en el mercado. Actualmente, los ganaderos en primavera siguen esquilando a sus rebaños, pero tienen verdaderas dificultades para dar salida a este subproducto animal. La solución podría estar en la cabeza de este veterinario zaragozano de 41 años. Desde 2021 es el coordinador de un proyecto que busca nuevas finalidades para el vellón de las ovejas. Concretamente, según nos dice, se trata de un estudio con el que pretenden confeccionar plásticos para diferentes usos, integrando la fibra de las lanas de las ganaderías de ovino. Bueno, el proyecto, que es muy innovador, se centra en buscar usos alternativos, sostenibles e innovadores de la lana, ¿no? Ante la problemática que se ha ido acrecentando en los últimos años de prácticamente no saber qué hacer con la lana, ¿no? De no tener salida en el mercado y de la poca salida que tiene, pues tener una rentabilidad mínima en estos momentos, ¿no? Lo cual ha derivado en una auténtica problemática sectorial y que los ganaderos ha llegado a un punto que incluso llegan a gestionarlo como un residuo o simplemente almacenarla durante años por no tener salida en estos momentos.
Entiendo que siendo veterinario te habrás topado con muchos ganaderos que se quejan precisamente de eso, del escaso o nulo valor que tiene la lana en el mercado actualmente, ¿no? Efectivamente, es algo que ya se ha venido observando quizá en un periodo de 15, 20 años, en los últimos años, y ante esa problemática que nos han ido trasladando ganaderos del sector ovino, pues se apostó por este proyecto y la solución que pueda dar, que ya está dando sus frutos, lo único que no es a corto plazo, ¿no? Debido precisamente a ese carácter tan innovador. ¿Y de dónde sacáis la lana que utilizáis para el proyecto? Bien, pues la lana requerida para el proyecto nos la administra una ganadera de Tortajada, una pedanía de Teruel, que es Raquel García Vela, y lo que hacemos es todos los años, de fruto de la lana que se obtiene del esquilo de sus ovejas, la almacenamos durante una temporada en unas instalaciones en Albarracín y luego posteriormente por cuestiones logísticas las traemos aquí al cebadero de Franco y Navarro y se van administrando a los centros tecnológicos que participan en el proyecto conforme a las necesidades que van requiriendo. Efectivamente, estamos en esta explotación de la joyosa porque Javier ha quedado con Nicolás, también veterinario y también coordinador del proyecto, para recoger hoy unas muestras de lana. En esta granja tienen ahora mismo guardados unos 200 kilos de materia prima con la que están trabajando para llevar a buen puerto el proyecto que tienen entre manos. No es la primera muestra que van a llevar a proceso y, por tanto, le queremos preguntar a Nicolás cómo están yendo, de momento, los ensayos. Bien, pues llevamos ya varias muestras presentándolas tanto en la Escuela de Ingeniería como en el Centro Tecnológico EITIP y estamos satisfechos con los ensayos pues porque las características físicas, sobre todo la cuestión de que la lana es ignífuga, de que también mejora los efectos de la corrosión por ser resistente al ácido, pues puede aportar a los plásticos unas características que pueden ser muy interesantes para su uso industrial. ¿Y para el proyecto os vale cualquier tipo de lana o trabajáis con alguna raza concreta? En principio nos vale cualquier tipo de lana, pero sí que estamos trabajando dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón pues con las razas autóctonas de Aragón, con la raza aragonesa, la roya bilbilitana, la ojinegra de Teruel o la raza maellana. Y ahora, mirando las lanas, decíais que este año no tienen la mejor calidad. ¿Por qué? Bien, este año por la climatología tan excepcional, sobre todo por la sequía, pues van más contaminadas, van más sucias y entonces el proceso de lavado, que es muy importante para algunos de los desarrollos tecnológicos, pues puede ser más costoso. Oye, ¿y las ovejas se esquilan justo antes de los meses de verano? ¿Desde entonces hasta ahora se conserva bien? En principio, para los análisis y los posibles usos del proyecto se conserva correctamente. Además, es interesante de cara a que los ganaderos que tienen almacenada su lana pues puedan luego además aprovecharla y que no hubiera problemas en la gestión. Una vez recogida la muestra de lana, en este caso de raza aragonesa, los dos coordinadores del proyecto se dirigen al polígono Empresarium de Zaragoza. Aquí, en el Centro Tecnológico EITIP, les están esperando para recepcionar la mercancía. En esta empresa ofrecen servicios de investigación y desarrollo, principalmente focalizados en la cadena de valor del plástico, y desde hace ya varios meses están trabajando en el proyecto del que venimos hablando. Conversamos con la responsable científica de materiales avanzados y para empezar queremos saber cómo es ese proceso de confección de plásticos con lana de oveja. Bueno, pues es sencillo. Al final tenemos que darle un primer lavado para eliminar lo que son pues, la tierra, las ramitas, la suciedad digamos que lleva. Después la preparamos un poquito, la cortamos para poder integrarla en nuestras máquinas y pasa a una máquina en la que se va a mezclar con el plástico. Nosotros cogemos un plástico base, se funde y se integra y ahí sale pues, una mezcla que es el material, los pellets que tenemos aquí. Y una vez tenemos estos pellets ya podemos ir a cualquier máquina digamos convencional de transformación de plástico para obtener la pieza final. Ahora que hablabas del proceso de lavado, Javier nos decía antes que es uno de los momentos más delicados porque el lavado de lanas genera mucho residuo, ¿es así?
Efectivamente, el lavado tiene su aquel porque al final, pues bueno, cuando eliminas esa tierra y esas ramitas y la suciedad, también estás jugando con temperatura, estás jugando con jabones, estás jugando con agitaciones y eliminas alguna capa más, digamos, de algún producto propio químico que tiene la lana, alguna capa pues de cera, de grasa, y eso en el fondo tiene un valor añadido también. O sea, eso sería otra línea de investigación para ver con esas aguas realmente cómo recuperar todo ese producto químico que se queda ahí, que tiene un valor, e ir al cero residuo, que es a lo que tenemos que tender. Bueno, y finalmente, este es el producto final. Casi, casi. Esa es una muestra de las que nosotros trabajamos en interno para poder estudiar el comportamiento del material. Al final, pues bueno, estamos integrando esta lana porque tiene ciertas propiedades como refuerzo mecánico y también como aislante térmico y al sonido, ¿no? Aislante acústico. Y bueno, nosotros tenemos estas muestrecitas para hacer esas caracterizaciones, pero tú luego lo puedes poner, digamos, en lo que se llama un molde, que es la geometría que queramos tener al final, y obtener, por ejemplo, pues un panel para construcción acústico, obtener pues una puerta inyectada para un coche o un frontal para un parachoques, por ejemplo. Concretamente nos dicen que estos plásticos contienen aproximadamente un 20% de lana de oveja. Y con ellos se pueden obtener, como acabamos de escuchar, múltiples materiales destinados a la industria. No solo hablamos de reciclaje y de economía circular, sino que, además, si el proyecto tiene un final feliz, la lana de las ovejas podría dejar de ser, por fin, un problema para el ganadero. Survival es un movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas. Survival hace campaña junto a los pueblos indígenas de todo el mundo para defender sus vidas, proteger sus tierras y decidir su propio futuro. Actualmente hay más de 370 millones de personas indígenas en el mundo, de los que más de 150 millones de mujeres, hombres y niños en más de 60 países viven en sociedades tribales. Son en su mayoría autosuficientes y dependen de sus tierras para su salud y bienestar. Para los pueblos indígenas la tierra es la vida. Survival existe para evitar la aniquilación de los pueblos indígenas y para asegurar sus derechos territoriales. Trabaja con centenares de comunidades indígenas de todo el mundo, con las que mantiene relaciones estrechas y duraderas. Estas relaciones son la base de su inquebrantable campaña. Survival ofrece una plataforma a estos pueblos desde la cual se dirigen al mundo para que se puedan denunciar la violencia genocida y el racismo que enfrenta a diario. Su campaña de presión e incidencia tiene siempre en el punto de mira los intereses de los poderosos y con ella defiende las vidas, la tierra y futuros de pueblos cuyo derecho debe ser respetado. Lola Rama, activista e investigadora de Survival Internacional, nos cuenta cómo trabaja día tras día por construir un mundo que merece la pena de ser vivido. Mi nombre es Lola y trabajo como investigadora y activista para la campaña Descolonicemos la conservación de la naturaleza de Survival International. Mi trabajo consiste en presionar a representantes políticos y movilizar a la ciudadanía y nuestros simpatizantes para cambiar cómo opera la conservación de la naturaleza a nivel global. No es una tarea sencilla. El 80% de la biodiversidad del planeta está en territorios indígenas. Ellos son sus mejores guardianes y tienen derechos sobre ella, pero el modelo dominante de la conservación de la naturaleza reproduce los intereses de las empresas, los gobiernos y las ONGs conservacionistas más poderosos y más contaminantes del mundo. Es un modelo racista y colonial que vulnera los derechos de estas personas y los despoja de las tierras y recursos que les pertenecen. Afortunadamente no trabajo sola. Cuento siempre a mi lado con compañeros y compañeras indígenas, otros activistas, representantes políticos, además del equipo internacional de Survival.
Por eso siempre me verás corriendo de reunión en reunión, organizando movilizaciones, presionando a representantes políticos y participando en todo tipo de encuentros y charlas. Para mí esta es la labor más importante del mundo, porque estamos luchando por un futuro que merezca la pena ser vivido, por un modelo en el que en lugar de los intereses de quienes lo destruyen todo, prevalezcan la diversidad y el bienestar humanos y los derechos de quienes más han hecho por cuidar y nutrir la naturaleza, los pueblos indígenas. Cada día este movimiento crece y se expande y es emocionante ver cómo nuestra influencia y nuestra fuerza se multiplican. Pero somos vulnerables. Si no fuera por personas como tú, yo no podría hacer mi trabajo y sería imposible mantener nuestra independencia. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir luchando por un futuro en el que confiar y por el que sentir esperanza, por los pueblos indígenas, por la naturaleza y la humanidad. Los Pozos de la Nieve son nuestra antigua fábrica de hielo. Pablo Carbonell, arquitecto de Ecoproyecta, nos habla de un proyecto que se inicia en 2019 con el plan director y que continúa con la declaración de bien de interés cultural en 2022, teniendo como momento destacado la restauración de 2 pozos de la nieve en 2023. Este proyecto recibe el Premio Europeo de Patrimonio y Premio Europa Nostra 2024 en la categoría Conservación y Adaptación de Uso. Ecoproyecta ha sido el estudio encargado del trabajo y ha sido 3 instituciones las coordinadas para llevarlo a cabo. Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia, Dirección General de Patrimonio Cultural y Mancomunidad de Sierra de Espuña. Estamos en Sierra Espuña, que es un parque natural ubicado en el centro de la región de Murcia, donde convive naturaleza y patrimonio cultural. Aquí podemos encontrar hasta 28 pozos de la nieve, que es una densidad muy poco usual en cualquier otra parte del mundo. Estas peculiares construcciones son nuestras antiguas fábricas de hielo, que estuvieron funcionando al menos desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, que es cuando, con la aparición del frío industrial, son paulatinamente abandonadas. El proyecto que presentamos se inicia en 2019 con la redacción del Plan Director de los Pozos de la Nieve, un encargo que nos hace la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al estudio Ecoproyecta, y en donde elaboramos un inventario de estos pozos, analizamos su paisaje cultural y definimos una serie de medidas que pudieran garantizar su conservación y su puesta en valor. Tras la redacción del plan director se consiguió la declaración de bien de interés cultural y se inicia la ejecución de parte de esas medidas definidas en el plan. Una de las medidas más destacadas fue la restauración de 2 pozos de la nieve, el pozo número 11 y el pozo número 13. El pozo 11 es el más grande de todo el conjunto, tiene 12 metros de diámetro y 12 metros de profundidad, más 8 metros de altura de la cúpula, y el pozo 13 es un pozo más pequeño, pero tiene una forma singular, una forma cónica, debido a la técnica empleada, que es una cúpula por aproximación de hileras. El reto al que nos enfrentamos con este proyecto fue doble. Por un lado, trabajar en un entorno natural protegido y, por otro lado, trabajar con técnicas constructivas y materiales prácticamente en desuso. Estamos hablando pues, de piedra caliza y ladrillo artesanal. Prácticamente todo el material empleado fue reutilizado de la ruina ya existente. Sin embargo, el ladrillo sí tuvimos que fabricar nuevo, pero se fabricó con la misma técnica artesanal y por parte de una empresa local. Un dato importante es que los pozos de la nieve son testigos del cambio climático, dado que actualmente las precipitaciones de nieve son casi inexistentes en la sierra, comparado con las nevadas que caían hace 100 años. Es un dato destacado que pone en relevancia la importancia de recuperar unas construcciones que son la huella de un pasado patrimonial, pero también de un pasado climático.